Y pues el día de hoy nos vamos a enfocar en ver sobre todo la interacción de la parte biológica con la parte química. Sin embargo, la parte biológica interactúa también de forma muy importante con la parte física, pero pues esa sería ya otra presentación. Entonces, aquí vemos que los tres componentes de la fertilidad del suelo, la parte física, química y biológica, todos contribuyen de manera importante a poder obtener ese rendimiento potencial que todos estamos buscando en nuestras parcelas. Y nuevamente, el día de hoy nos vamos a enfocar en la interacción que hay entre la parte química y la parte biológica, y la parte física la vamos a dejar pendiente para otra presentación. Bien, lo ideal es que podamos hacer un análisis de suelo. Aquí estoy proyectando un análisis de suelo que se llevó a cabo en Atenango del Río, en Guerrero. Y estos análisis de suelo nos pueden dar información de las propiedades físicas del suelo también, de las propiedades químicas, sobre todo la disponibilidad de los nutrientes esenciales para las plantas, el contenido de materia orgánica. En este suelo, por ejemplo, vemos que el contenido de materia orgánica es 1.3, que se considera moderadamente bajo, pero muy importante, vemos que el nivel de fósforo es muy alto, ¿sí? La mayor parte de los agricultores tienden a fertilizar generalmente solo con nitrógeno y con fósforo. En este caso vemos que este agricultor no necesita aplicar más fertilizante fosforado porque ya tiene niveles altos, y sin embargo, por otro lado, tiene niveles bajos de potasio, tiene niveles bajos de zinc, de manganeso, de fierro y de zinc, ¿sí? Entonces, en este caso, para el agricultor sería mejor aplicar potasio y micronutrientes que aplicar fósforo. Y eso pues solamente lo podemos saber si llevamos a cabo un análisis de suelo. Bien, sobre la parte orgánica del suelo, ¿cómo podemos incrementar el contenido de materia orgánica en nuestros suelos? Y aquí hay diferentes estrategias que podemos seguir. Uno es el uso de abonos verdes, y vamos a describir cada uno de estos componentes de forma detallada. La otra es mantener los residuos de los cultivos después de la cosecha. El tercero es aprovechar nitrógeno que puede ser fijado biológicamente, sobre todo por las leguminosas. Y estos dos componentes, residuos de cultivos y nitrógeno fijado biológicamente, lo podemos obtener con la implementación de lo que llamamos la agricultura de conservación. Dos de los pilares de la agricultura de conservación son precisamente mantener los residuos de los cultivos sobre la superficie del suelo, y el otro es tener una buena rotación. Generalmente se recomienda una rotación con una leguminosa para de esa forma poder aprovechar ese nitrógeno fijado biológicamente. Ya en cuarto lugar, otra opción sería el uso de compostas para aplicarlas en las parcelas, o el uso de estiércoles también, ¿no? Y por último, quería comentar sobre los lodos, estos que salen de las plantas de tratamientos de aguas negras. También les llaman biosólidos, pero hay mucha discusión sobre si estos lodos deberían utilizarse o no. La principal preocupación con estos lodos es el alto contenido que pueden tener de metales pesados. Entonces, si alguno de ustedes está considerando utilizar estos lodos, es muy importante que se haga un análisis del contenido de metales pesados, porque puede ser un problema. Bien, entonces empecemos a platicar sobre estas diferentes fuentes de nutrientes orgánicos. Y hay una publicación de la doctora Sheryl Palm que hizo una recopilación junto con sus colaboradores del contenido de macronutrientes, lignina y polifenoles en más de 300 especies, y ellos midieron la cantidad de estos macronutrientes en hojas frescas, en hojas caídas, o sea que ya habían cenecido, tallos y raíces. Y ellos mismos en el artículo mencionan que es insuficiente poder cubrir todas las necesidades de un cultivo con el uso de estos abonos, o más bien abonos verdes,
pero que por otro lado son una fuente muy importante de nutrientes para los pequeños agricultores. Y por eso decidieron hacer esta recopilación de la información. Y este artículo también incluye valores de algunos estiércoles y compostas. Entonces aquí podemos ver a mano izquierda una lista de todas las familias de plantas de las cuales ellos obtuvieron muestras. En la segunda columna podemos ver el número de especies que tienen de cada una de estas familias y luego vemos de cuáles de estas tienen valores de los macronutrientes en hojas frescas, en hojas caídas, tallos, raíces y residuos de cultivo. Y vemos que de las que tienen más información es de las leguminosas y de las gramíneas y de la familia Asteraceae. La familia Asteraceae, ahí se incluye el girasol, el cártamo, la titonia. Bien, aquí ya tenemos entonces lo que es la concentración de nitrógeno de estas diferentes fuentes. Estiércol, nos están considerando aquí lo que es el estiércol de vaca. Y en esta gráfica podemos ver el cuadrado pequeño representa el valor medio, el rectángulo que está afuera del cuadrado medio, la parte superior representa el promedio del 50% más alto, la parte inferior el 50% más bajo. Luego vemos aquí dos rayas horizontales, la más alta representa el valor máximo y la de acá abajo representa el valor mínimo. Y estos valores que se representan con círculos y estrellas son valores que ellos consideran que están fuera de rango. Entonces, lo que vemos aquí principalmente es que si vemos el contenido de las hojas verdes, pues está por arriba de 3% de concentración de nitrógeno, que es casi 3 veces lo que tiene el estiércol de vaca. Y, por ejemplo, aquí las hojas y tallos ya caídos, pues hay una reducción bastante importante en la concentración, y esto sucede porque durante la senescencia de la planta retrasloca gran parte de los nutrientes hacia la semilla y por eso baja la concentración de nutrientes en las hojas, ¿no? Pero aquí el punto importante es que las hojas verdes tienen concentraciones de nitrógeno por arriba de un 3%, lo cual es muy importante, como vamos a ver un poco más adelante. También midieron la concentración de fósforo y vemos que la concentración de fósforo en las hojas es prácticamente igual que la que tiene el estiércol de vaca. Entonces, pues estas hojas verdes son una fuente de nutrientes muy interesantes porque tienen casi 3 veces la cantidad de nitrógeno y una concentración de fósforo comparable al estiércol de vaca, mientras que todas las otras fuentes que vemos acá están por abajo de lo que tienen las hojas verdes. Bien, ahora vemos la concentración de nitrógeno de algunas de las familias y vemos que dentro de esas familias, la familia de las leguminosas y la Asteraceae son las que tienen las concentraciones de nitrógeno más altas. Todas las otras especies tienen concentraciones de nitrógeno por abajo, ¿no? Entonces, leguminosas y Asteraceae, como mencionaba algunos ejemplos de la familia Asteraceae, es el girasol, es el cártamo y la titonia. Concentración de fósforo de estas mismas familias, vemos que la Asteraceae es la que tiene la concentración más alta y en este caso las leguminosas no tienen concentraciones tan altas como la Asteraceae, pero pues comparable con algunas de las otras familias. Bien, ahora aquí se seleccionó algunos de los géneros dentro de la familia de las leguminosas, como por ejemplo la crotolaria, que tiene niveles pues arriba del 4% de nitrógeno, que es muy alto. Sí, aquí puse una línea horizontal mostrando cuál es la concentración de nitrógeno del estiércol de vaca y vemos que algunas de estas leguminosas como la crotolaria pues tienen niveles bastante más altos, casi 4 veces, ¿verdad?
en el caso de la crotolaria, en el caso de la mucuna, más o menos 3,5. La canavalia, que está aquí también, está arriba de 3%, ¿sí? Entonces, aquí el punto es que estas leguminosas nos pueden dar cantidades de nitrógeno muy por arriba de lo que podemos obtener con los estiércoles de vaca. Aquí vemos un ejemplo a mano izquierda de crotolaria sembrada en Tesca, cerca de Acapulco, Guerrero. En la segunda fotografía vemos aquí la canavalia sembrada en la estación experimental de CIMIT en Tlaltizapán, Morelos. Y por último aquí la mucuna sembrada en Oaxaca, ¿no? Entonces el punto es que todas estas leguminosas se adaptan muy bien a las condiciones del trópico mexicano. Aquí nuevamente está la crotolaria que se sembró en Guerrero, se sembró a finales de octubre, prácticamente ya después de que el maíz había alcanzado la madurez fisiológica, a finales de octubre se sembró. Esta fotografía aquí se tomó el 4 de noviembre, entonces vemos que en pocas semanas tuvo ya muy buen desarrollo, y aquí para el 15 de diciembre vean la cantidad de follaje que se ha desarrollado, y esto es exclusivamente con la humedad residual que queda de la parcela. ¿Sí? No está compitiendo con el maíz, sino solamente está aprovechando esa humedad que queda, y como vimos, pues con cantidades de nitrógeno bastante altas, hasta un 4%. Entonces aquí podemos aprovechar este abono verde, ya sea que si lo demos ganado o lo podemos incorporar como de nitrógeno para el cultivo del siguiente año. Bien, entonces ya dejamos los abonos verdes por un lado, y ahora hablamos un poco de la importancia de estos residuos en el cultivo de maíz, ¿no? Pues lo que es que estos residuos se los coma el ganado, ¿verdad? En algunas ocasiones inclusive algunos agricultores lo llegan a quemar, y pues lo ideal es poder mantener estos residuos dentro de un programa de agricultura de conservación, dejarlos sobre la superficie, ¿verdad? Y no solamente para poder implementar un programa de agricultura de conservación, sino que si, por ejemplo, tenemos un maíz que nos rindió 4 toneladas, tendríamos aproximadamente 5 toneladas por hectárea de rastrojo. Y esto representa 25 kilos de nitrógeno. Esto representa un saco de urea, ¿sí? La cantidad que nos está aportando estas 5 toneladas de rastrojo, que se generan más o menos a partir de un rendimiento de 4 toneladas de maíz de grano. También aporta fósforo, pero lo que más aporta es potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tanto el nitrógeno como el fósforo, una gran cantidad de lo que está en las hojas y tallos se retroalimenta al grano, mientras que en el caso del potasio eso no sucede, se queda en las hojas y en los tallos, por eso tiene una concentración tan alta, ¿no? Pero el punto aquí es que este rastrojo que se está generando tiene una concentración de nutrientes importantes, ¿no? Que pueden ayudar mucho a los cultivos que se van a sembrar en años consecutivos. Bien, entonces ahora dejamos los rastrojos de cultivos y entramos a la parte de los estiércoles. Y aquí vemos una comparación de estiércol de vaca con gallinaza. Como veíamos, el estiércol de vaca tenía más o menos 1.5% de nitrógeno, en este caso 1.4. Entonces quiere decir que por cada tonelada de estiércol que estamos aplicando solamente 14 kilogramos de nitrógeno por hectárea, 14 de fósforo, 34 de potasio. Y aquí también el objetivo de esta gráfica es mostrar que la gallinaza es un estiércol que tiene, de todos los estiércoles que hay, es el que tiene la mayor concentración de nutrientes. Sin embargo, no es tan fácil de conseguir en algunas localidades. Pero si pueden conseguir gallinaza, ese es el estiércol que tiene la mayor concentración, casi 3 veces la cantidad bueno, casi el doble, perdón, un poquito más del doble de la cantidad de nitrógeno y de fósforo que el estiércol de vaca.
Aquí está la comparación de estiércol de vaca con el estiércol de caballo. Son bastante parecidos, sin embargo, el estiércol de caballo tiene ligeramente una menor concentración de todos los nutrientes, excepto fósforo, que es un poco más alto en el estiércol de caballo, pero en los otros es menor que el estiércol de vaca, pero no tan diferente, ¿no? Entonces, casi podríamos decir que son comparables el estiércol de vaca y de caballo, excepto por la parte de fósforo, que es mayor en el caso del estiércol de caballo. Y aquí vemos este estiércol de cerdo, pero este ya fue fermentado. Si vemos aquí, la cantidad de materia seca es muy baja, 5.2% comparado con 25, 23 de los otros. Por eso este estiércol de cerdo tiene alta concentración de nutrientes porque ya ha sido fermentado. Bien, y aquí un punto importante es lo que llamamos la relación carbono-nitrógeno, ¿sí? La relación carbono-nitrógeno, o sea, qué tanto carbono tenemos por unidad de nitrógeno, va a determinar si el nitrógeno que hay en ese compuesto se va a mineralizar y va a estar disponible para la planta o no. Y si la relación carbono-nitrógeno está arriba de 20, en este caso es 18, pero si es arriba de 20, entonces esos residuos van a inmovilizar nitrógeno del suelo en lugar de proveer nitrógeno al suelo. Ya cuando tenemos relaciones carbono de 19, de 18, ya estamos seguros que esta fuente, este nitrógeno, sí va a estar disponible y se va a mineralizar para la planta, ¿no? Pero si está por arriba de 20, en lugar de mineralizar, en lugar de dar nitrógeno para la planta, va a absorber nitrógeno y se le va a quitar a la planta. Entonces, por eso es muy importante conocer la relación carbono-nitrógeno de los abonos verdes que estemos agregando a los cultivos. Y pues mientras menor es esta relación carbono-nitrógeno, es mayor, más rápidamente está disponible el nitrógeno para las plantas. Bien, ahora dejamos los estiércoles a un lado y entramos con la composta. Y aquí vemos que estos son promedios de muchos tipos de compostas diferentes. Aquí ya vemos el rango de valores, por ejemplo, para nitrógeno de 0.5 a 1.2, de fósforo. Este es el valor promedio, ¿no? Y el valor promedio aquí vemos que pues, en general está por abajo de las concentraciones que vemos en el estiércol para lo que es nitrógeno, fósforo y potasio. Bien. Y aquí, en algunas partes de México se utiliza mucho la lombricomposta. Pensé que era interesante comparar la concentración de nitrógeno, fósforo, los diferentes nutrientes entre una composta normal y la lombricomposta. Y aquí el punto para hacer es que en realidad no hay mucha diferencia entre ellos. Una lombricomposta es prácticamente igual que otro tipo de composta. Bien, aquí el punto es, si vemos residuos de otros cultivos, por ejemplo, si estamos en una rotación de alguna de estas hortalizas como brócoli, jitomate, pimienta, y donde hay residuos de esos cultivos después de la cosecha, esos residuos de cultivos pueden tener contenidos de nitrógeno, potasio y fósforo importantes, ¿no? Entonces, todos esos residuos es bueno poder dejarlos en la parcela porque van a estar contribuyendo en nutrientes para los siguientes cultivos, ¿no? Por ejemplo, si comparamos estas hortalizas con el residuo de maíz, pues es 3.5 contra 2.5, también mayor que las compostas, mayor que el estiércol de vaca, ¿no? Entonces, son fuente importante de nutrientes estos residuos de otros cultivos. Vale la pena dejarlos para futuros cultivos que vayamos a sembrar. Bien, ahora lo que hablábamos sobre la mineralización, ¿verdad? Que está en función de esta relación carbono-nitrógeno. Por ejemplo, estas que ya están arriba de 20%, esta paja de maíz, al principio la paja de maíz va
absorber nitrógeno del suelo y más adelante lo va a ir liberando de forma lenta, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, estos estiércoles de vaca, de gallinaza, que están por abajo del 20%, quiere decir que van a mineralizar este nitrógeno que va a estar disponible para la planta. Y lo que vemos es que a mayor concentración de nitrógeno, esta mineralización quiere decir qué porcentaje del nitrógeno que tiene esta fuente se va a mineralizar durante el ciclo de cultivo. Si es sangre es 100%, si es guano 95%, gallinaza 70%. Aquí vemos la relación del contenido de nitrógeno en el abono orgánico y qué tanto está disponible, ¿no? A mayor concentración de nitrógeno, mayor es la disponibilidad durante el ciclo de cultivo. Y estos datos son de Fertilab, donde tienen pues miles de muestras que han analizado por su concentración de materia orgánica, que va desde 0.5 hasta 3, 5% de materia orgánica. Con ese incremento en la materia orgánica, también se incrementa la concentración de fósforo disponible en el suelo. Entonces, otra razón por la cual es importante tener mayor cantidad de materia orgánica en el suelo es que a mayor contenido de materia orgánica en el suelo vamos a tener más nitrógeno disponible y vamos a tener más fósforo disponible para nuestros cultivos. Bien, ¿y cómo influencia la materia orgánica las propiedades químicas del suelo? Pues el suelo tiene lo que se llama la capacidad de intercambio catiónico, que lo único que es el número de espacios que tiene el suelo para retener y poder guardar los nutrientes para que no se pierdan. Incrementa su número, entonces genera suelos que pueden almacenar más nutrientes. Además, a partir de la materia orgánica es donde se libera el nitrógeno, parte del fósforo, el azufre, ¿sí? Y también nos permite retener mejor los cationes como calcio, magnesio, potasio. En los suelos también nos ayuda a estabilizarlos. Como sabemos, hay fertilizantes nitrogenados que pueden contribuir a la acidificación de los suelos, pero si tenemos un buen contenido de materia orgánica, la materia orgánica neutraliza esa acidez y entonces no afecta a nuestros cultivos. Y también esa materia orgánica hace a los micronutrientes más disponibles. Entonces aquí vemos cómo la importancia, ¿no?, de poder incrementar ese contenido de materia orgánica en el suelo para que la parte química también se vea favorecida y podamos observar esa sinergia que hay entre los dos. Bien, ahora quiero hablar de algunos ejemplos de experimentos donde se usó una combinación de abonos inorgánicos con abonos orgánicos. Empiezo con el caso del arroz. Este experimento se llevó a cabo en la India. Aquí es la parcela control, donde no se aplicó nada y donde rindió 4.7 toneladas de arroz, comparado con aplicar nitrógeno, fósforo y potasio, NPK solos. Aquí vemos un incremento de 5.7 a 5.7 y en el siguiente es el nitrógeno, fósforo y potasio, el NPK, más abono de vaca. Y vemos también que hay un incremento de 5.7 a 6.6. En el siguiente, este GM es un abono verde. También hay un incremento con respecto a poner solo NPK. Y por último, este es NPK con una aplicación al suelo de zinc. Y vemos que también hay un incremento con respecto a solo aplicar NPK, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo sí se beneficia cuando combinamos el abono inorgánico NPK con las diferentes fuentes, con estas dos diferentes fuentes orgánicas y en este caso con micronutrientes. Y aquí también lo interesante es que si sumamos varios de estos, por ejemplo el NPK, más el abono de vaca, más el zinc aplicado al suelo, vemos un incremento adicional aquí de 6.64 contra 7.26 y este incremento fue estadísticamente significativo. También el NPK más abono verde más el zinc, también un incremento
con respecto a solo aplicar NPK con estiércol de vaca. Y este último es interesante porque el zinc, en lugar de aplicarlo al suelo, como fue arroz trasplantado, remojaron las raíces del arroz en una solución de zinc antes de trasplantarla y vieron que el efecto era igual que aplicar el zinc al suelo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos observar esa sinergia entre usar fuentes orgánicas e inorgánicas. Aquí está otro experimento también de arroz, y este experimento me pareció muy bueno porque utiliza diferentes fuentes de origen orgánico. En este caso es la sesbania como abono verde. En México a la sesbania le llamamos vaiquillo. Luego aquí está el FYM, que es el estiércol de vaca. Luego está la vermicomposta y luego está el estiércol de gallina. Y aquí está cada una de estas fuentes orgánicas aplicadas por sí sola o con el 75% de la dosis recomendada de fertilizante inorgánico, el 100% de la dosis de fertilizante inorgánico recomendado o el 125% de la dosis de fertilizante inorgánico recomendado. Y vemos aquí en los rendimientos del arroz que si aplicamos solamente el abono verde, pues el rendimiento es de 2.2 toneladas, pero si empezamos a combinarlo con el abono inorgánico, los rendimientos se empiezan a incrementar. Lo mismo observamos con el estiércol de gallina, por sí solo nos da 3 toneladas. Cuando lo combinamos con el inorgánico ya sube a 4.6, 4.9, 5.3. En el caso de la vermicomposta, por sí sola 4.3. Le vamos agregando el fertilizante inorgánico y va subiendo a 4.8, 5.1, 5.5. Y en el caso de la gallinaza, por sí sola 3.8, y cuando le agregamos los fertilizantes inorgánicos 5.3, 5.66. Entonces aquí vemos otro ejemplo de esa sinergia entre la combinación de abonos orgánicos e inorgánicos. Este otro experimento se llevó a cabo en maíz, en la India. En este me tocó participar, y aquí vemos que los 5 tratamientos consisten en: el primer tratamiento fue 75% de los requerimientos de nitrógeno y fósforo solamente con fuentes orgánicas. El tratamiento número 2, 100% de los requisitos de nitrógeno y fósforo con fuentes orgánicas. El tercero, la mitad de esos requisitos de nitrógeno y fósforo con fuente orgánica y la otra mitad con fuente inorgánica. El 4, 100% de fuentes inorgánicas. Y el quinto, 100% de las fuentes inorgánicas más 10 toneladas de estiércol de vaca. Ahora, ese 50% del nitrógeno representa 75 kilogramos de nitrógeno por hectárea, el 75% representa 112.5 y el 100% representa 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Ahora, ¿qué fuentes de abono orgánico se utilizó? Se utilizaron para un 50% de los requerimientos de nutrientes, se utilizó una combinación de 2 toneladas y media de residuos de maíz, 2,5 de estiércol de vaca, 1 tonelada de abono verde y 3.6 de vermicomposta, ¿no? Entonces, aquí me sirve para contrastar, ¿no?, toda la cantidad de fuentes orgánicas que necesitamos usar. Aquí son 5, 6, 9.6 toneladas de estas diferentes fuentes orgánicas para cubrir 75 kilogramos de nitrógeno, que podemos obtener eso con básicamente 3 sacos de urea, ¿sí? Entonces, en lugar de cargar aquí casi 10 toneladas, aquí solo tenemos que cargar 150, 200 kilos, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las que es importante cuidar los residuos que ya tenemos ahí, porque llevar estas cantidades de fuentes orgánicas a la parcela del agricultor requiere, pues, mucho esfuerzo, porque son volúmenes muy grandes, ¿verdad?
Bien, y aquí 75% del nitrógeno y fósforo como fuentes orgánicas, nuevamente se utilizaron residuos de maíz, estiércol de vaca, abono verde y vermicomposta, y lo mismo para 100%, ¿no? Y aquí ya vemos los resultados de poner tratamiento. Aquí el experimento se llevó a cabo durante 5 años, del 2005 al 2009, y vemos que cuando ponemos solo el 75% de las necesidades del cultivo de maíz como fuentes orgánicas, estos son los rendimientos que tenemos, más o menos alrededor de 3 toneladas. Cuando ponemos el 100% de lo recomendado, ya vemos un incremento que sube más o menos en promedio a 3,5. Cuando ponemos la mitad de fuentes orgánicas y la mitad de fuentes inorgánicas, vemos otro incremento. En promedio ya andamos en las 4,5 más o menos. El cuarto tratamiento es aquí, todo es con fertilizante inorgánico. Y el tratamiento 5 es todo con fertilizante inorgánico más 10 toneladas de estiércol, y vemos un pequeño incremento adicional con poner solamente fertilizante inorgánico. Y por último, aquí nos concentramos en el total, que es una mezcla de maíz y soya. Y aquí, más que todo, es para darles algunos ejemplos de que no en todos los casos, cuando combinamos abonos orgánicos e inorgánicos, vamos a tener una sinergia, queriendo decir un incremento en los rendimientos. Hay muchos artículos en la literatura que reportan que sí ocurre esto, y hay algunos que, por ejemplo, este de aquí es utilizando 100% abonos inorgánicos, esta columna, mientras que aquí es ya combinándola con otras fuentes orgánicas. En este caso no se vio un incremento, pero en muchos casos sí se ve. En algunos pocos casos no ocurre, pero por lo menos no es algo detrimental, algo que nos vaya a reducir los rendimientos. Y ya para concluir entonces, los fertilizantes orgánicos mejoran las propiedades físicas y químicas del suelo, pero comparativamente tienen una concentración baja de nutrientes, lo cual requiere que se apliquen cantidades muy altas de estos compuestos para poder cubrir las necesidades de los cultivos. Pero por otro lado, tienen la ventaja de que son nutrientes que son de lenta liberación y que están disponibles a más largo plazo, mientras que los fertilizantes inorgánicos, esos son de rápida liberación y tienden a perderse más rápidamente. Otro punto importante es que, a pesar de que estas fuentes orgánicas no cubren todos los requisitos en cuestión de los nutrientes, cumplen una función muy importante, que es ayudar a largo plazo a mantener los niveles de materia orgánica en el suelo. Y esto es muy, muy importante. Bueno, ya sabemos, los fertilizantes inorgánicos pues tienen la ventaja de que son disponibles más rápidamente y no hay que mover volúmenes tan grandes hacia el campo para poder cumplir los requisitos o necesidades de los cultivos. También sabemos que el uso continuo de fertilizantes inorgánicos por sí solos puede causar la degradación de la materia orgánica, la acidez de los suelos y contaminación ambiental. Por eso, siempre que podamos, queremos combinar los inorgánicos con los orgánicos. Y como última conclusión aquí, los sistemas de manejo integrado de nutrientes son sistemas alternativos para el manejo rentable y sustentable de la fertilidad de los suelos a través de la combinación del uso de fuentes orgánicas e inorgánicas que resultan en un incremento de la fertilidad de los suelos y su productividad, reduciendo el impacto ambiental. Y con eso termino y agradezco su atención. Ok, doctor, muchas gracias. De verdad queremos agradecerle bastante que se haya tomado el tiempo de aportarnos tan valiosa información. Se vio reflejada el interés de esta plática porque alcanzamos 95 conectados el día de hoy. Queremos agradecerle también a las direcciones de desarrollo rural de los ayuntamientos, al personal regional de la Secretaría de Agricultura Estatal, al personal de mando de las regiones de la Secretaría de Bienestar, a los diferentes distritos de desarrollo rural y CADERS de la representación SADER en Guerrero,
al personal de coordinación de Segalmex y sobre todo usted, doctor, por aportar tan importante información a nuestros productores. También le queremos dar las gracias al médico Wilfrido y al ingeniero Quintero por hacer posible que se realice este seminario de manera óptima. También nos falta mencionar a tan importantes instituciones como el INIFAP, el CESAEGRO, el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado de Guerrero, que cada viernes nos han estado acompañando de manera presencial y de manera virtual cuando no pueden venir. Les recordamos que el otro viernes vamos a tener nuestro quinto seminario. En la semana les vamos a hacer llegar la información para que nos acompañen también. Y de nuevo, darle las gracias, doctor, por su aportación, por darse el tiempo y por tan importante información. Fue un gusto estar con ustedes.